A la hora de realizar una compraventa de un inmueble, si eres vendedor, seguramente te atormente el proceso de la negociación. ¿Por qué precio se va a vender mi vivienda? Si eres comprador, seguramente, y si necesitas financiación, estarás muy preocupado por el porcentaje que vas a conseguir del banco. Pero déjame decirte que de todo esto no debes preocuparte tanto como de la tasación. ¿Sabes que es uno de los procesos más importantes dentro de una operación de compraventa y que de la tasación depende que salga o no salga esa operación de compraventa? Bueno, pues como es tan importante, he querido entrevistar a un tasador, a un completo experto que nos va a dar todas las claves y nos va a desvelar muchos secretos y va a tumbar muchos mitos del proceso de tasación. Él es Albert Paguera, es arquitecto, inversor inmobiliario, tasador y os aseguro que esta entrevista, de todas las que llevamos en el canal, es una de las que más información de valor me ha aportado y estoy segura que a ti te va a aportar muchísimo, así que muy atento a todos los secretos que nos desvela Albert Paguera, también formador de Valio, de una comunidad maravillosa, así que prepárate porque vas a recibir información de muchísimo valor. Así que si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, Albert, bienvenido al Panda Inversor, un placer tenerte por aquí, aunque me he infiltrado aquí en vuestras instalaciones de Valio. Muchas gracias por aceptar, ¿no?, la invitación. ¿Qué tal, Bárbara? No, gracias a vosotros por la oportunidad. Muy bien, muy bien. Bueno, Albert, aquí yo quiero tocar varios palos contigo, ya te he presentado un poquito a ver de lo que vamos a hablar, pero vas a dar mucho juego porque vas a resolver muchas dudas, ¿no?, de muchos inversores, mucha gente que está interesada en el mundillo de las tasaciones. Sí. Pero qué mejor que para poder entender todo este mundo de las tasaciones, que lo cuente un inversor, ¿no? Alguien que le da realmente importancia a este sector. Y es que cuéntanos un poco cómo son esas inversiones tuyas, cómo te defines, cómo vas invirtiendo, cómo entras en este mundillo de la inversión inmobiliaria. Vale, yo de hecho empecé antes como inversor que como tasador. De hecho, lo que me pasó en la primera operación, como la mayoría de los mortales, es que en el año 2010-2012 buscábamos alguna vivienda para vivir, teníamos muy clara la zona, el barrio, al final acabó saliendo la alarma en Idealista, ¿no?, de ese euro metro cuadrado, lo tenía clarísimo, me lo había estudiado todo, tenía o sea, el banco ya me daba tal, tenía todos mis ahorros de toda mi vida trabajando, que llevaba 4 o 5 años trabajando, pero que al final era todo lo que tenía, no tenía nada más, ¿no? Y de repente me dice el banco, no, pues ahora vendrá alguien y va a decir cuánto vale tu vivienda. Que dices, a ver, o sea, yo ya sé cuánto vale mi vivienda, no hace falta que venga nadie, y la verdad es que con esa persona nos entendimos, la verdad es que tampoco, no le pedí nada, pero bueno, no sé si comprábamos por 290, vivienda para vivir, no, o sea, no era para rentabilizar, y creo que lo tasó por 350, pero en cualquier caso, allí fue uno de mis clics de decir, ostras, qué duro, ¿no?, la vida de un inversor en el que intentas eliminar toda la incertidumbre, ¿no?, y minimizar los riesgos, y de repente encontrarte allí a alguien que, bueno, pues que te la puede liar, ¿no?, como muchos nos ha pasado, ¿no?, o les ha pasado que pues no sabes lo que va a suceder, ¿no? Entonces, luego mi trayectoria profesional ha continuado, de hecho, formo parte del equipo de Valio, soy socio de Valio, previamente había estado también en el sector de directivo, en multinacionales, del sector retail, del sector restauración, pero siempre tenía esa pequeña parte, ¿no?, de cuando salían oportunidades, no solo por proyectos del sector de inmobiliario, sino cuando alguien me pedía una tasación, bueno, pues poderla hacer y cumpliendo siempre la legalidad, para que esas operaciones salgan, ¿no? Porque al final es como, el tasador es como el médico que nunca lo necesitas hasta que hay un día que dices, ostras, ¿tenemos algún médico de confianza cerca para hacerle esa pregunta? Y entonces, un poco a partir de aquí salió el tema de las tasaciones. ¿Y cómo es ese paso? Porque estabas en el sector de restauración, pero ya con esa vena, con ese pensamiento emprendedor, de inversor, ¿no? Porque los inversores inmobiliarios llevamos esa vena emprendedora, ¿no?, por dentro. Hablábamos un poco fuera de cámaras de eso, de salir de la carrera de la rata, de desmarcarte un poco de esa normalidad que muchas veces nos encontramos en amigos, en familiares con quienes compartimos, ¿no?, un poco este veneno que intentamos ahí inyectárselo, pero que no terminan de
cómo llega a ti este interés por el mundo inmobiliario, siendo que pues, tenías pues, tu trabajo, ¿no? Una estabilidad? ¿Cómo te metes en estos líos? A ver, ¿por culpa de quién? ¿Motivado por ti? ¿Te venía algo de familia? No sé, algo como es cero. Nada, o sea, no vengo ni de familia de empresarios, ni de emprendedores, ni de nada. O sea, mi familia es muy normal. Mi padre trabajaba en un banco, pero de soldado raso, ¿no? Mi madre era profesora. Somos 3 hermanos de los que hemos recibido la mejor educación del mundo, pero como a muchos de mi generación, yo soy del 82, formamos parte de esa generación que nos han querido dar la mejor educación, pensándose que la mejor educación era tener títulos, ¿no? o tener un grado que te abriera puertas, etc. Pero sexo y dinero siempre fueron tabú en mi casa, o sea, nunca se habló del tema, lo cual, sobre todo el dinero es un problema porque es una herramienta que luego la vas a necesitar durante toda tu vida, ¿no? Entonces, me imagino que, como muchos, bueno, yo estudié arquitectura técnica, ingeniería en edificación, hice un máster en Construction Management, un máster en Project Management, tengo un MBA con una reconocida escuela de negocios, y cumplí esa promesa, ¿no? de oye, pues ir subiendo el escalón. He estado en consultoría, he estado en la principal promotora inmobiliaria de esta región, de Cataluña, construyendo Hora Nueva en la famosa crisis del 2004-2008, o sea, que de hecho quizá gracias a ella también pude ahorrar lo suficiente esos primeros años para construir lo que tengo a día de hoy. Pero claro, después de trabajar en multinacionales, te vas dando cuenta que tú, bueno, pues quizá no es el tipo de vida que quieres, ¿no? y que te gustaría alguna cosa más, ¿no? Entonces vas dando clics en la vida, ¿no? Esa primera inversión, otra inversión que luego ya llegó por otro lado, hasta que te planteas, y sobre todo ahora que tengo 3 hijos, en que la vida quizá no tiene que ir tan ligada a un sueldo, ¿no? A esa droga que la mayoría necesitamos pues, para poder vivir, sino para algo más, ¿no? Y sobre todo también pues porque al final, por lo que yo había estudiado ingeniería en edificación, me era muy fácil todo este mundillo. O sea, no te enseñan nada en la carrera útil, ya lo puedo decir, pero útil en este sentido, en el sector inmobiliario. Pero sí que es verdad que lo tenía muy de cerca, ¿no? Lo había tocado mucho, entonces un clic te llega a otro hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue esa primera inversión? ¿Cómo llega a ti? Sí. Porque decías que no utilizaste apalancamiento, sino que fue... Sí, pero sí que tenías la entrada con esos ahorros pues, de tu trabajo. Sí, a ver, pero ¿cómo la consigues? ¿Cómo fue todo ese proceso? Claro, el proceso fue la motivación de buscar un sitio para vivir con la persona más importante de mi vida, que es mi mujer. Y el proceso duró un tiempo. Sí que es verdad que de esa primera operación, que no ha sido la más rentable, porque aún la tenemos a día de hoy. De hecho, soñamos, el problema que tiene el sector inmobiliario es que mezclas el Excel con los sentimientos, ¿no? Y nos pasa que esta primera operación, algún día pensamos que quizá nos veríamos volviendo a vivir allí dentro de 20 o 30 años o cuando sea, ¿no? Y por eso aún la tenemos allí. Pero lo que nos pasa es que buscábamos un tipo de producto muy en concreto, ¿no? Algo que no fuera estándar. Y yo le llamo un patito feo, o sea, algo que esté, bueno, que es lo que al final buscamos la mayoría de los inversores, ¿no? Algo que esté destrozado como para poder añadir y aportar valor. Yo había estudiado arquitectura técnica, conocía reformistas, me dedicaba a esto, mi mujer era interiorista, a día de hoy tiene una marca de ropa reconocida en España, pero en ese momento los dos nos gustaba, encontramos ese patito feo y sí que es verdad que ese modelo luego lo hemos ido replicando bastante a menudo, porque ahora, visto en perspectiva, ¿no? Sumando los puntos, te das cuenta de que es una tercera vivienda, una tercera planta, con vistas, en este caso vistas al mar, de lo que a día de hoy es una calle peatonal en Barcelona, a 8 minutos del centro de Barcelona. Sí que tiene ascensor, lo cual no es lo más rentable del mundo, pero sí que ese modelo de una planta relativamente alta en la que te sientas cómodo para poder pasar un confinamiento tranquilo durante varias semanas leyendo un libro, o sea, que no sea un zulo, y que sí que sea rentable, en ese caso no buscábamos rentabilidad, pero que al mismo tiempo sea una rentabilidad humana, ¿no? O sea, que alguien pueda vivir allí, es algo que luego se ha ido replicando como modelo de lo que nos funciona, ¿no? Porque al final yo a mis alumnos de Valeo les digo, ¿no? O sea, tú puedes comprar una planta intermedia, un ático, ¿no? Que hay muchos que sí que tendrán terraza, o una planta baja, pero yo, por ejemplo, las plantas bajas
por las casuísticas que yo me he ido encontrando en la vida, ¿no? De que capilaridades, problemas de humedades del vecino, el bajante, cualquier vecino pasa al lado de tu casa para coger el ascensor, tal. O sea, yo los bajos no los entiendo o no es mi modelo. En cambio, esas plantas ya semi-altas, en las que quizá ya no tienes nadie encima, pero que tienes luz, que tienes vistas, que incluso a futuro puedes hacer algo más, ¿no? Te da una opcionalidad pues que para mí se ha ido replicando luego en el resto de activos. Sí, está muy bien tener definido el tipo de inmueble en el que te focalizas, porque al final sí que es cierto que a lo mejor la primera inversión es un poco ahí, venga, voy a lanzarme, voy a hacer, y muchas veces sí que hablando pues, con otros inversores, pues oye, pues sí, mi primera inversión, pero no fue la más rentable, ¿no? Pero es la más importante, porque es la que te ayuda a lanzarte, a dar el paso, a dejar de hacer visitas como loco y por fin ya decidirte por algo y empezar a hacer crecer. Pero ya una vez ya has dado el paso, pues está muy bien, como tú has hecho, focalizarte ya en... bueno, tengo un amigo, ¿no?, que también dice, no, yo solo invierto en áticos. Entonces, solo invierte en áticos, tiene su nicho, sabe que va a pagar más que por otro tipo de vivienda, pues en una segunda planta o una planta baja y demás, pero tiene un producto pues mejor, ¿no? Como fijándote en ese patrimonio, pues para tener un poquito de patrimonio de más calidad. Sí. O sea que vosotros habéis seguido ahí con esas últimas plantas también, correcto, buenas vistas, buenos servicios, ¿no? Bien o sea, ubicadas. Para mí es fundamental siempre que exista inversión pública, inversión privada y efectos migratorios. O sea, para mí son como las tres grandes leyes que hay que cumplir para que algo sea rentable, o sea, que realmente haya movimiento. Obviamente esa no es tan rentable porque está en medio de la ciudad, pero ya es patrimonio, ya no es tanto rentabilidad, sino que ya es patrimonio. Aquí has dicho algo que para mí es muy importante para los oyentes de tu canal, y es que quizá yo cada día hago errores, incluso a día de hoy, ¿no? Gracias también a ellos, pues he tenido algunos éxitos que me han ido bastante bien, pero para mí un error de esa operación es que primero no era algo para buscar rentabilidad, sino era un hogar, ¿no? De hecho, nuestros primeros 2 hijos nacieron en ese piso. Pero luego, si alguien quiere empezar en el sector inmobiliario, para mí es importante empezar en algo pequeño, porque empezar en una operación de 300.000 euros es tan fácil. Bueno, seguro que te vas a equivocar en cualquiera de los procesos y es tan fácil que te salga mal. O sea, al final, los inversores que ya tenemos cierta experiencia sabemos que una mala operación te puede dejar fuera de juego durante 5 o 10 años, pero una buena operación, o sea, te puede cambiar la vida por completo, ¿no? Y es más fácil empezar en pequeño, como hicisteis vosotros con los trasteros, con las plazas de parking, con pequeños activos que no suponen tanto riesgo, porque aún así te vas a equivocar, pero aún tienes cierto margen de maniobra como para ir haciendo crecer la bola poco a poco, al menos la patrimonial. Exacto, así es. Bueno, y después de esas primeras inversiones, ¿hay alguna en especial que con la trayectoria, ¿no?, que hayáis cogido y con ese efecto bola de nieve que poco a poco pues vas haciéndolo cada vez más grande? ¿Cuál es esa inversión que te venga a la cabeza, que tengas como tu mejor inversión, ¿no? Como o bien la más rentable o la que la compraste a mejor precio, pero que como patrimonio sabes que la vas a tener ahí siempre y que va a ser muy buena opción? Vale. Tu mejor inversión, vaya, esa que recuerdas, o la más rentable, lo que quieras compartir. Yo creo que la última ha sido como la más de manual, ¿vale? Porque al final como que se cumplían todos los astros, ¿no? O sea, en Cataluña, o al menos en las zonas gentrificadas o muy consolidadas, es difícil encontrar cosas por menos de 100. De hecho, si encuentras algo por menos de 100, lo más normal es que es lo que dé la administración, por el tanteo y retracto. Y entonces, bueno, pues encontré una pieza que estaba muy bien. Después de mirar mucho, perdí muchísimas horas. O sea, al final también hay un valor aquí también en la oportunidad, ¿no? Que al final a veces no se valora lo suficiente. Pero sí que se cumplía pues, ese modelo que te decía de unitario, que de 3 habitaciones se pudieron reconvertir en 5 habitaciones, todas legales, de más de 7 metros cuadrados. De un solo baño se pudieron sacar 2 baños. O sea, que al final muchas de los planteamientos que se generan en cursos como el de Valio o de muchos youtubers, digamos que se cumplió mucho, y para mí sobre todo la gracia es que a veces la gran pregunta, ¿no?, es, bueno, ¿qué prefieres, si cash flow o rentabilidad, ¿no? Y en este caso es una operación que el cash flow es alto y la rentabilidad también es muy buena, aunque también supone un riesgo, y aunque para llegar hasta aquí pues has tenido que hacer muchos checks para que todo se cumpliera, ¿no?
Pero también pienso que quizás las mejores operaciones aún están por llegar. O sea, que al final, cada día vas buscando, ¿no? O yo en este caso pues voy buscando o voy enviando ofertas para ver si todo el mundo te dice, no, por menos de 100 es imposible, ya no queda nada. O incluso el Sareb, ahora que estamos en septiembre del 2024, parece que está empezando, al menos en Barcelona, a sacar ya el producto que no se ha vendido durante los últimos 10 años y ya es producto o ocupado o alquilado, que es lo mismo que un ocupado, ¿no? Pues bueno, que a veces, que aunque te parezca que las mejores oportunidades ya no las vas a volver a tener, yo creo que hay que tener la mentalidad, ¿no?, de pensar de que hay que buscar mucho, hay que preguntar mucho, hay que rascar, hay que ofertar mucho, pero que aún existen, o sea, las mejores oportunidades aún están por llegar. Y dentro de las inversiones que tú has hecho, sí, ¿las mantienes? ¿Tú compras con el objetivo de comprar, reformar o hacer un lavado de cara y alquilar? ¿O haces compra, reforma y venta? ¿Haces flips? Vale. ¿Qué haces un poquito? Hasta ahora siempre ha sido comprar, reforma y alquilar. O sea, un poco con la intención de holdear, ¿no?, de mantenerlo, porque yo soy de la teoría de que si compras en ciertas zonas que son rentables, por lo tanto estás fuera de una zona consolidada. O sea, aquí en Barcelona, será distinto quizá en cada zona de España, pero aquí en Barcelona aún la gente tiene la mentalidad de que ciertos pueblos alrededor de Barcelona son pueblos alejados, ¿no? Cuando toda mi generación al final ya están viviendo en Cornellà, Sant Feliu, no sé, Sant Boi, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Mollet, Montcada. O sea, son pueblos que nuestros padres se piensan que están alejados del centro, pero ya forman parte de Barcelona, o sea, son parte del distrito. El gran reto que tiene a día de hoy Barcelona es las comunicaciones, ¿no? Entonces, un poco mi estrategia, que a veces también intento trasladarla a mis alumnos, es, ostras, intenta comprar en esas zonas que a día de hoy parecen alejadas, pero que si viene un extranjero a Barcelona, le da igual vivir allí o vivir a 10 minutos de Plaza Cataluña, y a día de hoy te va a dar una muy buena rentabilidad si compras bien, ¿no?, si compras por debajo de 100 y tal, y quizá, o sea, aquí no se puede especular porque esto es un negocio y no pensamos en una apreciación futura, sino en un negocio para hoy, pero quizá dentro de 10 años esa zona se habrá consolidado, habrán llegado ya las infraestructuras necesarias, hospitales, comunicaciones de tal, y será patrimonio. O sea, lo que hoy ves como algo alejado de tu día a día, quizá dentro de 10 años, incluso, o 20 o 30, tus hijos, pues no les importe vivir allí, o incluso lo prefieran antes de vivir en Ciutat Vella de Barcelona, que urbanísticamente pues no les encaja en su día a día, ¿no? Eso pasa, claro, en Valencia, en Castellón y demás, pues todas esas zonas, pueblecitos que sean, yo por ejemplo, lo comparto en el canal, yo las localidades en las que invierto son localidades muy pequeñas, incluso de 1000 habitantes y demás, pero lo que tú dices, están cerca de otras localidades con servicios que, bueno, pues que pueden complementar, ¿no?, esa baja población, y que, bueno, que al final son zonas rentables que tienen demanda de alquiler y demás. Pero claro, ya si lo extrapolamos a otras capitales en España, por ejemplo, Madrid, Toledo, o sea, Toledo al final hay gente que incluso vivirá en el propio o en localidades alrededor de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, o sea, quiero decir, Guadalajara más que Ciudad Real, pero gente que no le importa, o sea, que las distancias no son lo mismo. Para un madrileño, por ejemplo, está aquí al lado, échate a temblar porque vas a tener que ponerte a caminar una hora, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en Valencia, no, está aquí al lado y está aquí al lado de verdad. Las distancias son diferentes y los conceptos, lo que tú dices de, al final, pues quien viva en Cornellà, pues no es nada si trabaja en el centro de Barcelona, pero según la mentalidad y según lo que... No es lo mismo para un inversor que para alguien que lo busca como su primera vivienda, o sea, son perspectivas diferentes. Es verdad, pero Bárbara, si tú te vas, o sea, yo uno de los clics que he tenido en mi vida, yo he trabajado de todo, ¿vale? O sea, es verdad que he acabado haciendo muchas cosas y directivo y tal, pero yo he estado fregando platos en Londres y he estado recogiendo fruta en Lérida, o sea, me he remengado a lo que hacía falta y estuve 3 meses en Londres, y en esos 3 meses yo viví en la zona 5 y tardaba 40 minutos para llegar a mi local que estaba en Angel Station, y ahora mismo, pues hace unos días ha habido alguien en mi casa viviendo mientras yo estaba en su casa en Holanda haciendo homestaging, ahí digo home exchange, y esa persona le daba igual si la casa estaba en el centro de Barcelona, como ha sido en este caso, o estaba en Sant Cugat o estaba en Sabadell. O sea,
él igualmente tardaría 20 o 30 minutos para ir a ver. O sea, quiero decir que a veces el turista, o el trabajador, que al final también acaba siendo mi cliente habitual en los pisos de alquiler, o sea, coge un radio a la redonda y dice, oye, a 30 minutos del campo del Barça, que es los trabajadores que tengo ahora mismo en uno de los pisos, ¿qué es lo que hay? Y me da igual si se llama Hospitalet, si se llama Molins de Rey y tal. Aunque los internos de aquí no vemos lo mismo Hospitalet que Molins, ¿no? Pero aquí la clave es que, o sea, el inversor no lo puede controlar todo, dependemos mucho de los políticos para las reglas del juego y para mucho más, pero los políticos tienen el gran deber también de generar unas muy buenas comunicaciones para que realmente, bueno, el capital lo normal es que se vaya concentrando, ¿no? Y la administración tiene que ayudar también a que, bueno, pues a que ciertas zonas que antes parecían alejadas, sin ir más lejos, Gracia, Sarrià o Sants hace 200 años en Barcelona, o hoy Manresa, pues dentro de 20 años formen parte de un barrio más de, pues en este caso de Barcelona, como será luego Madrid o Valencia en sus barrios. Sí, entre muchos de los compromisos que tiene la administración, sí. ¿no? Antes has nombrado el tanteo y retracto, sí. que es algo que es característico en algunas zonas de España, no está en todas las comunidades, en la Comunidad Valenciana también lo sufrimos, vale. Pero sí que es cierto que yo no sé de un caso que me hayan contado, sí, yo he oído, yo tal, pero yo no sé personalmente un caso de una vivienda que en el proceso de tanteo y retracto la administración se haya quedado con una vivienda, ¿no? Aquí en Cataluña sí que es más habitual por las caras que estás poniendo. Sí. ¿A ti te ha pasado, te ha tocado de cerca que la administración en este proceso en el que tú comunicas, oye, yo he hecho un estudio de mercado, yo me he currado hacer una oferta, hacer la visita, dedicarle horas a hacer un cálculo de rentabilidad? Ahora te lo comunico a ti, Generalitat de Cataluña, y tú me dices, pues oye, este trabajo tan chulo que tú has hecho, pues sí, pues me gusta, ¿no? Me la quedo. ¿Te ha pasado a ti esto o a alguien cercano que es habitual que esto ocurra? Es habitual. O sea, yo te explicaré mi último caso, ¿vale? Que yo firmé las arras, creo que fueron en abril, mayo, y teníamos que en julio, a ver cómo fue, ahora te estoy diciendo mal las fechas, no te preocupes. Pero se fueron de fechas. O sea, se fueron de fechas, era producto del Sareb, se fueron de fechas y yo estaba mientras tanto buscando la mejor financiación, lo cual a mí me benefició. Claro. Pero hubo un momento en el que se fueron tanto de fechas en el que yo tuve que hacer una llamada. O sea, yo estuve 8 años trabajando en el Instituto Català del Sol, que es el Incasòl es el principal promotor de obra pública y residencial de lo que sería de protección oficial. Y estábamos muy ligados a lo que antes era DICSA, que es el Departamento de Habitatge, que es el que hace las gestiones estas. Entonces yo conocía a las personas adecuadas y al final tuve que llamar y decir, oye, ¿qué está pasando con mi expediente? Porque llevo muchos meses esperándolo. Y finalmente recibí el listado y yo tengo fotos de que mi vivienda quedó fuera, pero de otras viviendas que la administración acaba comprando. Lo que nunca sabrás es la razón por la que han desestimado o no tu trabajo, ¿no? Porque al final es muchas horas de buscar, de plantearte de tal. Y sí que es verdad que el criterio que al menos tienen aquí en Cataluña es mucho el de si es algo que está por debajo de los 100.000 euros, es más probable de que se lo acaben quedando, ¿no? Entonces, si no se lo quedan es porque quizá hay que hacer una gran inversión en reformarlo y pues los números no les acaban saliendo. Pero da rabia ese punto, ¿no? Y luego, hablando con excompañeros míos de la empresa, te dicen, vale, sí, tienes toda razón, pero qué injusto es que la administración tenga que pagar algo cuando en este caso son pisos de banco rescatados por parte de todos los ciudadanos, ¿no? O sea, también ellos te explican el otro lado, ¿no? Pero aún así, a mí, francamente, me parece muy injusto esta situación. Interesante. ¿Y esas viviendas por ejemplo, se pueden quedar un estudio? ¿Tiene sentido que esté muy barato y se quede un estudio o una vivienda de 2 habitaciones? ¿O normalmente las viviendas que puedan quedarse, si en teoría, ¿no? Son viviendas para destinarlas a un uso social? Cuanto más habitaciones tengan, ¿no? Pues suelen ser familias más grandes, familias más vulnerables, ¿no? Claro. Que se pueda... ¿O les da igual? Es muy buena pregunta esta porque no lo sé, desconozco el criterio, pero sí que es verdad que si yo fuera ellos, o sea,
a veces en el mundo de las cédulas de habitabilidad, que no son obligatorias en toda España, pero que aquí en Cataluña sí que cuando quieres hacer un cambio de uso, ostras, yo ayer hice la oferta para una vivienda que no tiene cédula y que por eso está al precio que está. Pues bien, el mundo de las cédulas para la administración es muy importante, porque también es verdad que tienen el deber, y moralmente tú y yo también lo tenemos, pero de no alquilar o no tener un zulo donde malviva gente, ¿no? Porque recordémonos de ese factor que para mí es imprescindible, de la rentabilidad humana que decíamos, ¿no? Y entonces yo entiendo de que si al final se quedan algo, solo pueden ser viviendas. Aquí tenemos un gran problema en Barcelona no hay habitabilidad en toda España, ¿no? En el 30% de la España no vaciada. La gente es donde quiere vivir y no hay. Yo tengo muchos clientes inversores que compran y me piden que les haga la tasación en la zona del 22 Arroba, en Poblenou, que incluso me vienen y me dicen, Albert, acabo de comprar una nave industrial o un loft o unas oficinas. La gente tiene la necesidad de poder vivir en este barrio, porque encima está lleno de multinacionales, de grandes startups reconocidas, etc. ¿Y qué pasa si yo ahora de repente lo pongo a alquilar a familias, ¿no? Entonces, claro, ellos sabrán, ¿no? Es su problema. Lo que sí es que la administración no puede incentivar el que cualquier persona viva en un trastero o en un local comercial. Sí, aunque sea muy tentador, ¿eh? Sí, lo es. Con la gran demanda que hay, pero no, es broma, es broma. No, pero es que encima aquí en Barcelona tenemos lofts que quizá no son como el Soho de Nueva York, pero que son espectaculares, que nunca van a poder ser a nivel de planeamiento. A día de hoy, al menos, urbanísticamente no pueden ser vivienda, ¿no? Pero aún así viven allí artistas y el precio de mercado no tiene nada que ver con el precio de tasación, que luego podríamos llegar a hablar del tema, precisamente porque el tasador lo tiene que valorar como si fuera una oficina o un local comercial o una nave industrial, cuando dentro vive alguien en un pisazo de 300 metros cuadrados a 12 minutos o a un minuto de la estación de metro. No, muy interesante. Vamos a ir entrando ya en el terreno de tasación, porque hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas que irán saliendo al hilo. Cuando entras en el mundo de la tasación, o sea, como tasador, te certificas y demás, has dicho que te metes en este mundo por esa experiencia, ¿no?, que tienes tú de, oye, este tío que entra en mi casa y a ver cómo va a valorar. Lo primero y lo que mucha gente confundirá, ¿no?, y que nos da rabia cuando a lo mejor nos llega una tasación que vemos baja, es entre el precio real de la vivienda, real, el que le da el vendedor y acepta comprador, ¿no?, a diferencia con el valor, de esa tasación. Claro. ¿Qué diferencias reales hay ahí y cómo se lo puedes explicar a alguien para que no se enfade, ¿no?, de decir, no te estoy echando por tierra tu casa, sino que esto funciona así? ¿Realmente cómo funciona una tasación? Sí, claro, aquí se mezcla de que el sector inmobiliario, si lo vemos como inversión, ese producto o ese activo inmobiliario, se mezcla mucho los sentimientos, ¿no? Y cuando mezclas sentimientos es fácil de que acabes comprando algo pues porque estás al lado de casa de tus padres o porque lo que sea, ¿no? Entonces, claro, el precio va como va. Para mí, conceptualmente, es muy importante de que la gente entienda de que el valor o la tasación sigue una metodología, pero ese valor nunca es único, no es un número exacto. Es como cuando valoras una empresa, que quieres hacer un M&A, ¿no?, la adquisición de una compañía, coges una Big Four o alguien muy importante que te lo valore y matemáticamente pues te saca sus números, sus cálculos y tal, pero ese valor pues tiene una elasticidad y depende del momento, de quién lo pida, cuándo lo pide, cómo lo pide. Y por suerte tenemos una ley en España, que es la ley 805/2003, que marca las reglas del juego de cómo se tiene que valorar algo, ¿no? Pero el valor nunca es único. En cambio, el precio, si existe, que no siempre existe, es el acuerdo entre un comprador y un vendedor, ¿no? Lo que es que el precio a veces está dentro de esa elasticidad que tenemos, y a veces está por encima y a veces está por debajo, ¿no? Te encuentras a alguien que tiene mucha necesidad de vender algo, que está harto de los vecinos, de los inquilinos, de lo que sea, y que al final dice, mira, me da igual lo que me den, o sea, yo lo que quiero es dormir tranquilo por las noches y paga lo que sea. De hecho, ya que sacas este tema, y es un tema para mí muy relevante, a 40 minutos de aquí de Barcelona, mi familia, la Casa Pairal, o sea, la vivienda donde nacieron mis abuelos,
la malvendieron hace unos meses por el valor de una habitación en Barcelona o en Madrid. Y era un edificio en el casco antiguo, céntrico, 2 locales, 3 plantas, con un jardín detrás, que por suerte al final se lo ha quedado un familiar. Pero con esto quiero decir que quien lo ha mal vendido es alguien que lo que quería era sacárselo de encima, ¿no? En cambio, luego el valor, bueno, pues está por ahí en medio, y el objetivo del tasador es hacer su trabajo y hacerlo bien. Y, hombre, francamente yo creo que también está bien intentar dentro de la legalidad, ostras, pues que la operación no caiga, porque también muy a menudo, cuando lo tienes todo muy controlado, y me he encontrado muchísimos casos de gente que por culpa del tasador esa operación finalmente no ha salido porque no ha conseguido la financiación esperada, o al revés, o gracias al tasador se ha podido renegociar, ¿no? Con ese documento alguien ha podido ir a algún sitio y decir, oye, es que esto no vale lo que tú me estás diciendo, ¿no? O es que esos datos que estaban constando en el registro, en el cadastro, no corresponden a lo que tú físicamente me habías enseñado, porque al final el tasador tiene que verificar que esa realidad física concuerde con la cadastral y la registral. Wow. Muchas cosas, muchas píldoras aquí para desgranar. Lo primero, cuando una persona os contacta para que realicéis una tasación de un inmueble, ¿con cuántos fines, o sea, para cuántos fines puede ser esa tasación? O sea, ¿para qué se pide? Simplemente para la compra de la vivienda, pero luego hay otros usos también para los que la gente... Sí, o sea, el 90% de la gente que busca una tasación, o sea, yo diferenciaría lo que es la tasación de lo que es la valoración, que el método es exactamente el mismo, pero lo único que cambia es que al final la tasación hay un double check. O sea, hay alguien que no está ligado con el tasador, que verifica y certifica que eso es correcto, ¿vale? Esa parte es alguien que nunca es el mismo, va cambiando, etcétera, etcétera, justo para que no existan cosas raras, ¿no? Entonces, si tú lo que buscas es una hipoteca con garantía hipotecaria, o incluso lo que necesitas es certificarle a la administración de que ese valor de referencia cadastral está incorrecto, tú vas a necesitar una tasación. Por lo tanto, estará firmado por el técnico y por otro técnico que no conoces nada, que será la sociedad de tasaciones. Si simplemente lo que buscas es una valoración para lo que sea, para que, pues no sé, porque te estás separando con tu pareja, o porque estáis un poco repartiendo con la familia, o no sé, hay muchas razones por las que a veces alguien no necesita esa certificación, sino que necesita una simple valoración. No hace falta pasar por la sociedad de tasaciones y simplemente es llegar a un acuerdo con un técnico homologado por el Banco de España si hace falta, pero para que te diga qué es cuál es el valor de ese activo. Sí, porque eso muchas veces cuando alguien tiene... Por ejemplo, cuando tú vas a poner un inmueble a la venta, siendo un particular que no te dedicas al mundo de la inversión, mucha gente pues acude a una inmobiliaria, la inmobiliaria de su barrio. Oye, quiero saber por cuánto podría vender mi casa, ¿no? Por cuánto la podría poner en venta. Y entonces llega la inmobiliaria y hace así. Se frota las manos, no todas las inmobiliarias, por suerte, no quiero echar... No todas, pero... bueno, ahora tengo el poder en mis manos, voy a darte una valoración. Claro, porque... mucha gente pues entonces confunde, ¿no? Tasación con valoración. Voy a darte una valoración, este piso lo puedes vender por 150. ¿Y qué me he encontrado yo en muchas ocasiones? Que cuando me viene algún propietario, no, es que me ha dicho la inmobiliaria que lo puede vender por 150. ¿Por qué por 150? ¿Porque tienen un cliente que pagaría 150 o porque realmente tu piso vale 150? Claro. No, me lo ha dicho la inmobiliaria o me lo ha dicho tal. Yo lo que siempre recomiendo y siempre lo recomendaré es paga una tasación, porque con esa tasación tú vas a tener el poder luego de negociar, porque te van a negociar a la baja. No, mira, yo tengo este documento que un tasador homologado ha corroborado que yo lo que pido por mi casa es verdad. Sí. Entonces, te sirve muchas veces y a mí me da rabia que pasen estas cosas porque con la falta de vivienda que hay, pues por lo menos que las cosas se hagan bien. Entonces yo siempre recomiendo a todos mis clientes, cuando incluso también les recomiendo, que yo no sé si esto será un mito o no, que los clientes que van a sacar una hipoteca y que tienen que tasar la vivienda, que ellos paguen la tasación, que no sea el banco quien te pague la tasación. 100%. No, es que luego el banco dice que me lo paga, que me da ¿La acabarás pagando tú? No,
No, yo siempre recomiendo que pagues la tasación 300, 400, el dinero que te pidan. Va a estar bien invertido, porque tú eres el cliente que pides la tasación, no es el banco. ¿Esto es un poco mito o es 100% real? Así. O sea, de hecho, yo cada semana me encuentro, o sea, yo sí me dedico a hacer tasación, yo me dedico a Valio, o sea, también que quede muy claro que mi vida es Valio, pero si hago esto no es, o sea, el tasador no se gana bien la vida, ¿vale? O sea, a veces queda la idea de que, o quizá en épocas pasadas, en el 1980, no sé, vivía muy bien, pero se paga muy mal, ¿no? Pero si encima es una tasación que te está pidiendo un banco, que el banco se lo pide a una sociedad de tasaciones, que se queda el 70% de lo que está pagando el cliente final, porque no lo va a pagar el banco, lo vas a acabar pagando tú dentro de esa hipoteca. El tasador cobra muy poco, pero además lo que pasa muy a menudo, y a mí yo me encuentro clientes que me vienen a través de sociedades de tasación, a través de bancos, que al cabo de 3 semanas me dicen, oye, por favor, ¿nos puedes pasar tú la tasación? Porque el banco se ha dado cuenta de que no solo queremos negociar con él, sino que queremos negociar con otras entidades y no nos quieren pasar la tasación. Yeah. Y igualmente la acabas pagando tú, ¿no? Entonces, ante la duda, mucho mejor ir directamente, si puedes, a un técnico tasador para que tengas una carta que te va a abrir las puertas que sean necesarias. Que también es verdad que ese tasador va a necesitar la firma de una sociedad de tasaciones y no todas las sociedades de tasaciones son aceptadas por cualquier entidad bancaria, aunque deberían, por ley, de las 25 sociedades que hay, las 25 deberían estar admitidas por cualquier banco, pero sí que hay varios bancos que prefieren trabajar solo con 4 o 5. Ellos dicen por un tema de tecnología, de APIs, ¿no? Para poder traspasar la información del documento a lo que serían sus sistemas. Nunca sabremos si quizá hay algo más, ¿no? Pero 100% que es mucho mejor o tendrás mucho más poder si tú vas directamente a buscar el técnico y que ese documento te sirva para abrir las puertas que necesites. Uh-huh. Y antes has dicho que otro uso también de la tasación es para reclamar este tema del valor de referencia catastral, algo que se sacaron un poco de la chistera, ¿no? Para intentar recaudar un poco más. Cuéntanos un poco cómo funciona realmente, en qué se basa este valor de referencia catastral, que no es lo mismo que el valor catastral, ¿no? Las diferencias que hay y cómo nos puede afectar. Sí, yo el algoritmo no lo conozco, pero al final tú antes hablabas de valor, que cuando una API busca una venta, pues se va a Idealista Maps o se va a, no sé, hay decenas de plataformas, incluso el propio BBVA tiene su propia forma de valoración y tal, y allí lo que sale es un dato estadístico. Desconozco si tienen en cuenta las compraventas con datos del registro, que al final es un dato que se puede comprar, pero es muy caro. No sé cómo acaban sacando el algoritmo. Lo que sí que es cierto es que el valor de referencia catastral no deja de ser un valor estadístico que tiene en cuenta y que se va actualizando de vez en cuando, pero puede estar equivocado, pues porque no haya cogido la tipología que toca o la calle que toca para que se refleje a realmente ese precio que tú has acordado finalmente con un vendedor. Entonces, sí que muy a menudo te encuentras personas, ahora voy a hablar de un caso muy, muy específico, pero esto pasa. Alguien que compra una vivienda por $500,000 euros, que ha estado quemada, destrozada, ocupada en, no sé, una unifamiliar, en una zona jardinada con piscina, pero la piscina llena, o sea, todo abandonado, que la ha comprado por $500,000, pero el valor de referencia consta en 2 millones. Si tú el ITP lo vas a pagar en el valor más alto entre esos dos datos, ¿no? Entre el precio y el valor de referencia, hombre, quizás sí que te compensa ahorrarte algo de esos 200.000 euros en impuestos, ¿no? Entonces, dentro de esa legalidad, ¿no? Que siempre hablamos, yo creo que lo normal también es que antes de contratar a un tasador, él os pueda hacer una prevaloración para que no se comprometa o no os prometa algo que no pueda cumplir, ¿no? Pero dentro de esa legalidad, si ese valor no es real, esos 2 millones, y quizá la vivienda quizá tampoco cuesta $500,000, pero puede estar entre 900 y 1.200.000, pues quizá hay 10.000 euros que alguien se puede llegar a ahorrar en impuestos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que al final mucha gente cuando busca una tasación es porque está en esa fase de compra y necesita esa garantía hipotecaria para conseguir una financiación, lo cual muchas veces ellos no te lo dicen, o medio sí, pero buscan el valor lo más alto posible, por favor, haz lo que puedas, lo cual tú igualmente harás tu trabajo como sea, y luego al revés, hay gente que dice, ostras, a mí aquí, dentro de esa elasticidad que decíamos de valor, me interesa que sea lo más bajo posible, ¿no?
Entonces, sí que es verdad que si consigues esa carta de tasación para poder, que te abre puertas en los bancos, pero también en la administración, si lo puedes justificar correctamente, lo normal es que la administración, con ese documento que no solo está firmado por un técnico, sino por otro, que no se conocen de nada, tenga en cuenta ese valor, pues para al menos ahorrarte algo, no solo en el ITP, sino cualquier impuesto que está referenciado con el cadastro. Luego tenemos IBIs y tenemos pues, las plusvaluas municipales, o sea, hay como una docena de impuestos que gravan el cadastro, ¿no? Entonces, bueno, es una arma que también no está de más tenerla en cuenta. Y en el caso del valor de referencia catastral, con respecto al ITP, perdón, cuando pasa en un caso como este, por ejemplo, que has dicho, que es un caso un poco así quizá excepcional, ¿no? por la diferencia y por la situación de la vivienda quemada y tal, pero en este caso, ¿tú cómo recomendarías proceder? ¿Pagar con respecto, o sea, con arreglo a lo que indica y luego reclamarlo con una tasación y con un informe bien elaborado y tal? ¿O pagar acorde a lo que tú consideras o lo que ya presenta, como tienes un mes, ¿no? de margen para poder pagar ese impuesto, tener con esa tasación, pagar lo que tú consideras, rellenar en el modelo 600 del ITP? Sí. A ver, no soy experto, pero yo te diría que en cuanto antes tengas el dato correcto, mejor, porque luego es fácil de que... Claro, porque luego el cambio en el catastro y todo, eso será eterno. No será tan inmediato. O sea, es un mundo que tampoco lo conozco. O sea, yo por suerte nunca lo he tenido que usar, porque también es verdad que si tu audiencia son inversores, cuando te encuentras con casos más pequeñitos, ¿no? De que al final son viviendas de menos de 100.000, oye, para ahorrarte 1.000 euritos, es que por las horas que vas a estar y el dolor de cabeza a veces no te compensa, ¿no? Ya. Pero mira, yo en la última operación que hice contraté un tasador y el valor de referencia estaba en 130, a mí me lo tasaron a 90 y casualmente, días antes, yo obviamente había pedido el valor de referencia para saber más o menos si estaba lejos o no. Yo también recomiendo a todo el mundo que nunca compre algo rentable por encima del valor de referencia, salvo que se enamore, porque está al lado de casa de sus padres, etcétera, etcétera, pero que al final no deja de ser una palanca más de negociación, ¿vale? Decir, oye, me parece muy bien que esto tal, pero yo nunca voy a comprar algo por encima del valor de referencia. Lo que sí es, claro, yo en ese caso compré a 130, me lo tasaron a 90 y finalmente el valor de referencia al día de la notaría estaba en 105, creo. Y bueno, que me lo bajaron, que también aquí, volviendo al tema que decíamos del tanteo y retracto, siempre te quedas con la duda como inversor listo, entre comillas, decir, ostras, si me lo han bajado es porque quizá... Yo había comprado por 70, ¿eh? Pero dices, ostras, quizá he fallado en algo, ¿no? O sea, mal cuando te cambian las cosas hacia arriba y mal cuando te las cambian hacia abajo, ¿no? Pero bueno, que no te sé responder, aunque es mejor ser previsor y tener el documento en cuanto antes. Y ya a la hora de tasar, realmente, ¿cuáles son esos parámetros en los que, como tasador, pues los puntos clave, ¿no? Que siempre hay que fijarse para tasar? ¿Cuáles puntúan más o puntúan menos? No sé cómo funciona realmente. Claro, aquí, o sea, si vas a poner muebles de homestaging de cartón, no te los van a contar, tanto si son de cartón como si son de una gran marca de lujo, porque al final lo que se valora no es el contenido, sino el continente. Lo estoy diciendo bien, ¿no? O sea, o sea, lo que tienes alrededor, ¿no? Que al final, durante los últimos 2000 años nos hemos ido mejorando nuestra vida, introduciendo cierta tecnología en esas cuevas iniciales, ¿no? Entonces pusimos instalaciones, luego pusimos ascensor, luego pusimos hoy en día placas solares, domótica, enchufe para el coche, pero son como pequeñas tecnologías que hemos ido añadiendo. Al final es esto lo que se acabará fijando en el tasador. O sea, lo más importante es la zona, eso es primordial, por eso vosotros controláis muy bien vuestro territorio, ¿no? Cada zona es un mundo, es difícil saber la calle que va a diferenciar una zona de la otra, depende a veces de un río, de una vía de tren, pero las zonas son primordiales, de una calle a otra puede cambiar mucho el precio, la zona es lo más importante, pero luego son esos acabados, esa tecnología que haya dentro de esa vivienda, si tiene zona comunitaria o no, si es planta baja o no, o es planta alta, si está reformado o no, en qué año se reformó la vivienda, en qué año se reformó el edificio. O sea, hay como una serie de factores en los que, teniendo en cuenta esa zona y teniendo en cuenta comparables que tengas en esa zona, claro, o sea, tienes que encontrar comparables, que no siempre es fácil, pero
tienes que buscar 6 comparables, ¿no? Que tengan ascensor o no, que tengan los mismos metros cuadrados, más o menos de un más o menos 20%, te puedes equivocar. O sea, con una serie de factores tú vas a ofrecer ese precio comparándolo con otras 6, pero que sean comparables no por el mueble, sino por la reforma que hayan hecho o los acabados que tenga el inmueble. Y con esos comparables se cogen de portales inmobiliarios que estén puestos en venta, sí, que quizá... es un error. Claro, es un error. Es algo muy subjetivo, porque puede que cojas un inmueble comparable que lleve 2 años a la venta porque está totalmente fuera de mercado. Claro, ¿y qué porcentaje de oferta le pones? Y claro, o sea, al final no tenemos datos del registro o la ley no te obliga a coger los datos del registro y quizá a las sociedades les deberían obligar, las sociedades de tasación, a coger ese dato, pero no es así. Y es un error. O sea, no hay otra que coger un dato de algo que existe en el mercado, que no es un precio, sino que es un valor al que el vendedor le gustaría vender, y luego ponerle la parte subjetiva de una oferta. Decir, bueno, o sea, al final cualquier tasador de esos 6 comparables que va a coger tiene derecho bueno, y tiene la obligación, de hecho, a poner un mínimo de oferta, ¿no? Porque sabemos que casi nunca nada se vende al precio que sale en el anuncio, sino porque siempre hay una elasticidad que a veces es del 3, otras veces del 5, del 8, del 10, del 15. Incluso el precio por el que se cierra, que tú puedas recoger de los datos del registro, puede ser el precio por el que no se ha vendido realmente, que una parte se haya declarado y haya habido un acuerdo extra contractual en el cual se haya dado una parte en efectivo. Esto no lo sabrás nunca. Es muy delicado, o sea, es muy complicado. Claro, por eso, como el sistema no es perfecto, o sea, el sistema no es perfecto, ni lo va a ser nunca, pero dentro de las metodologías que tenemos para hacer una tasación ECO 805-2003, digamos que el método de comparación es quizá el más objetivo de todos los métodos, porque al final buscas una zona y, bueno, es un Gauss entre esos 6 comparables o más, o puedes poner 10. ¿no? Entonces, sí que si coges unos comparables de los cuales pongamos algo que más o menos está todo a 1.200 euros metro cuadrado, pero de repente te salen unos comparables a 2.500, 3.000, quizás que te estás equivocando y estás cogiendo una obra nueva o estás cogiendo o una vivienda que tiene piscina o una vivienda que está vinculada con una plaza de parking y un trastero, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta a que si os hacen una tasación, todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Pero evitar o revisarse muy bien cómo te la han hecho para que no se equivoquen ni a la alza ni a la baja según las tipologías de viviendas comparables que hayan cogido. Y has dicho al inicio algo que es muy interesante, yo lo aplico, ¿no? Sí. Que en las tasaciones no se tiene en cuenta ni el home staging que puedas hacer en el piso, ni que le pongas los muebles, nada, o sea, no puede influir, o sea, es exactamente lo mismo, puede salir una valoración igual de 2 viviendas en un mismo edificio, exactamente igual, que sean gemelas, con los mismos metros, que no hayan tenido ninguna reforma extra, sino, pues, por ejemplo, ¿no? yo lo extrapolo a uno de mis pisos, el último que compré, pues del 2010. 2 iguales, 2 baños, 2 habitaciones, no sé qué, no sé cuántos, pueden salir por lo mismo una vacía y otra que esté amueblada y perfecta, sin inquilino, claro. Que estén las dos vacías. Este es el otro tema interesante. Deberían, pero siempre habrá una parte subjetiva. O sea, ¿no? Es como el abogado que hace su trabajo y que tiene un cierto margen de error, cumpliendo la ley que pertoque. Pues el técnico también se puede llegar a equivocar, obviamente, ¿no? Pero al final, cuando un tasador entra en vuestra casa, ostras, no se debería fijar en el cuadro que hay. Bueno, se puede fijar por gusto, pero no debería valorar la vivienda por el cuadro que hay colgado. Si el horno es más nuevo o menos nuevo, si, yo qué sé, la pica es de doble seno o de un solo seno, o si los lavabos pues están bien acabados o no. O sea, ¿eso es verdad? ¿O lo has dicho un poco por decirlo? De que la pila sea de un seno o doble seno. No debería afectar. No. A todo el mundo ahí cambiando la pila antes de que venga el tasador. Por favor.
no cambiéis nada, no cambiéis a doble seno porque no es necesario. No, pero sí que, por ejemplo, o sea, tú lo sabrás. Sí, en cuanto a comodidades, ¿no? Que pueda tener más el piso, Claro. ¿te refieres? No. Sí, o sea, las ventanas. O sea, si las ventanas son de aluminio de hace 40 años, claro. Así son a día de hoy Climalit, que están bien acabadas, de triple vidrio, ostras, pues esto sí que se fija, porque aparte tú lo sabrás que es de los presupuestos, ¿no? De las partidas más altas de una reforma, ¿no? Pero otras cosas, o incluso el suelo, no vamos a fijarnos si la tarima es flotante o si es o sea, no vas a esto, pero sí que las instalaciones es algo que afecta. Luego que sea un espacio con luz, o sea, sea un espacio abierto, y al final también los metros cuadrados, ¿no? Porque también esto es algo muy curioso, porque según qué zonas, los metros cuadrados, o sea, se valora más las viviendas grandes a euro metro cuadrado, y en según qué zonas se valora menos, ¿no? O hace 20 años todos nos pensábamos que acabaríamos siendo solteros o separados y se daba mucho valor a las viviendas pequeñas, ¿no? De una sola habitación o pequeños estudios, y a día de hoy, gracias al rent to rent, buy to rent, o sea, al alquiler por habitaciones, donde hay un problema grave de habitabilidad en España, cada vez más se están valorando las piezas grandes, ¿no? Donde puedes llegar a sacar 3, 4 o 5 habitaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay cositas de estas que según la zona, pues es interesante saber. ¿Y influye también la eficiencia energética en una vivienda a la hora de tasar? Yo personalmente nunca he tenido en cuenta de si me entregan o no el certificado en A, B o G. Pero bueno, quizá algún técnico lo puede llegar a justificar. Y si se justifica, te acabará afectando, te debería estar afectando un 1 o un 3% del valor final. O sea, estamos hablando de pequeños miles de euros. Afecta mucho más la zona que no a que esté. Es que esto es muy triste también para tu audiencia, pero a día de hoy es más importante estar al lado de un Mercadona que al lado de que tener, no sé, caldera estanca o no sé, o otros detalles, ¿no? Que a veces te quieren vender un producto porque tiene una tecnología especial o unos acabados especiales, y a ti lo único que te preocupa es estar al lado del parque o estar al lado del Mercadona, ¿no? Y es así de triste, pero aún sucede. Muy interesante. Y, por ejemplo, en una reforma, que en una vivienda que se haya reformado el chapado, ¿no? Se haya reformado el baño, por ejemplo, pero no se han renovado lo que son las tuberías, la instalación de fontanería. Ahí, claro, os la pueden colar, quiero decir. Sí. O sea, decir, tú ves un baño 100%. todo reformado, todo con porcelánico maravilloso, pero luego han sido tan cutres de ponerse un baño de categoría, pero las tuberías dejarse pues hierro galvanizado o un cobre que está hecho polvo, el pobre, que lo ha dado todo en su vida. O plomo en el agua. Claro. Sí, 100%. O sea, no vamos al detalle para... No vais a ir con el detector de metales ahí a ver cómo son las tuberías. No. Claro, ahí eso son cosas complicadas también. Esto pasa. Sí. O sea, a mí me ha pasado que a veces he tenido que valorar en Madrid, Barcelona, Valencia, edificios enteros, que entonces sí que tienes como 20 o 30 unidades a valorar, ¿no? Claro, y ahí ya puedes ver... Claro, entonces sí que te fijas más bien en pequeños acabados de la instalación de todo el edificio, ¿no? O sea, no solo de la fachada superficial, sino de los vicios ocultos que incluso puede llegar a tener ese edificio, ¿no? Pero francamente, con una vivienda plurifamiliar pequeñita de 70 metros cuadrados, no creo que haya muchos tasadores en España que vayan a ese tipo de detalle. Cuando la vivienda está alquilada y mandamos a un tasador, ¿ahí qué pasa? Porque hay algunas operaciones interesantes en la inversión, en el BRRRR, ¿no? Que tú compras una vivienda, la rehabilitas y demás, la amueblas, la alquilas y vuelves o sea, la refinancias y vuelves ahí a empezar, ¿no? Haces ahí el proceso para hacer un poco la bola de nieve. Si yo tengo la vivienda alquilada, ¿qué pasa con la tasación? ¿Me la van a tasar por debajo? ¿Me la van a tasar normal? Vale, el tasador no se inventa ningún dato que vea del registro, el cadastro y el físico. Pero sí que es cierto que si sabe, de hecho nos preguntan si la vivienda está desconocida porque no has podido entrar, que no será garantía hipotecaria, ¿no? Si es una vivienda de ocupa ilegal, pues tú no podrás entrar quizá, no será garantía hipotecaria, pero tú tienes que poner que no has entrado. Si está vacía y si está ocupada, y en el caso de que está ocupada tienes que decir quién está ocupado, con su CIF o DNI, ¿vale? Ya sea el propietario, que difícilmente podrá ser una sociedad,
o tendrá que estar muy bien justificado de qué hace una sociedad viviendo allí, quién es, por qué, tal, etcétera, o el inquilino, ¿no? Entonces, si está el inquilino, estamos obligados a poder poner dentro de esa tasación el contrato, con la fecha de inicio y la fecha de fin y el valor que se está pagando al mes de renta y las últimas 3 rentas, ¿no? O sea, sí, los comprobantes, ¿no? Los justificantes bancarios. Exacto. Que justifiquen que... Claro, y aquí lo interesante es que de esas metodologías que hablábamos inicialmente para valorar o para hacer una tasación, aquí entra una nueva metodología que es el valor de contrato, que nos acabará dando un valor a ese inmueble según el contrato que tengamos. Que aquí, pequeño truquillo, al menos en Barcelona, que cada vez hay más viviendas temporales, claro, no es lo mismo tener un contrato temporal a 2.500 euros al mes con una empresa que tenerlo a 600 euros al mes con un alquiler de larga duración, ¿no? Entonces, digamos que ese factor acaba afectando mucho a lo que podrá llegar a ser ese valor de tasación de ese inmueble. Por lo tanto, tener en cuenta, ¿no? A la hora de comprar, bueno, pues si está alquilado o no, o a la hora de tasar, ¿no? Aunque aquí te voy a hacer una pregunta yo a ti, y es que para hacer el BRRR es muy interesante, pero difícilmente vas a encontrar un banco en España que le interese poder conseguir una hipoteca con alguien viviendo dentro, principalmente porque aprendieron mucho de esa época del año 2004-2008 y si algún día, por lo que sea, tú dejas de pagar, lo que quieren es tener el piso vacío o no, que no mal ocupado, ¿no? Por lo que yo creo que el BRR en España es algo no imposible, pero sí mucho más difícil que un mercado como el americano, en el que, bueno, pues el banquero lo ve como un negocio y no como, bueno, pues como lo intentamos hacer aquí en España. No sé qué experiencia tú has tenido en esto. Pues yo le pregunté a alguien que ya lo había hecho, que fue en un podcast que participé en Vivir de Rentas con Germán Jover. Me dijo, ¿hay alguna pregunta que quieras hacerme? Y dije, pues sí. Entonces le pregunté sobre el BRRR, que lo había hecho, que me recomendaba algún consejo. Y él me recomendó que lo consultara con cajas pequeñas, con entidades pequeñas. Y así fue lo que hice. Lo hice con dentro de caja rural, pues una caja local que donde estaba el inmueble, ¿no? En la localidad de donde compré este inmueble. Y la verdad es que me pusieron, al principio pues es un poco, pues como que, vale, sí, entra dentro de los parámetros, pero lo tienen que entender también. La chica, la verdad que se portó muy bien, una chica joven con... ánimo de entender las cosas, ¿no? De curiosidad. Oye, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Y esto tal? ¿Y esto? Vale. Y también que te vean con seguridad, ¿no? Que llegues ahí a ver con miedo, a ver que, si no, lo que tú dices, barrera y a ver que me va a colar, ¿no? Sí. Bueno, y con los datos muy bien presentados, que entiendan tu negocio, tu trazabilidad, ¿no? De lo que has hecho antes y por qué lo has hecho y cómo lo has hecho. Exacto, sí. Entonces, con una entidad pequeña, dentro de una caja rural local, pudimos hacer esta operación, pero sí, ya nos avanzaba mucha gente que es complicado. De hecho, con otras entidades financieras y tal, nos decían que no. Es complicado y de hecho yo no soy banquero, pero el Banco de España creo que intenta auditar, ¿no? O intenta evitar que eso suceda, ¿no? Precisamente porque hubo muchos problemas hace ya 10 años y quieren evitar que esto vuelva a pasar. Muy bien. Bueno, y si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere, pues eso, vender su vivienda o intentar aportar más valor a las viviendas a la hora de tasarlas, ¿cuáles serían algunos requisitos que tú consideras que pueden hacer aumentar mucho el valor de una vivienda y a lo mejor no invirtiendo tanto, ¿no? O sea, con la mirada inversora de voy a intentar hacer esto para... De homestaging, ¿no? Para evitar gastarme lo mínimo. Sí, ya no el homestaging como tal de muebles porque no entra dentro de la tasación, no se valora como se debería. Pero sí que en alguna reforma o en modificar, pues no sé, algunas ventanas o meter algo de tecnología, no sé, algo que tú consideres que puede aportar mucho más valor de una vivienda, pues no sé, a lo mejor un 20%, un 30%, no sé, cantidades interesantes por ejemplo, para un flip. Claro, las ventanas son caras, el alicatar cuando empiezas no acabas, o sea, ya tienes que acabarlo alicatando todo,
los muebles, en general los electrodomésticos, aunque te vayas a un IKEA, ostras, no son baratos. Para mí lo más importante es, tú te vas a Fotocasa Idealista, cualquiera de estos, y miras tu inmueble, esos metros, esos metros cuadrados que tienes en esa zona, a cuánto se vende reformado y a cuánto se vende sin reformar, y miras el gap. Miras cuánto te puede llegar a costar una mínima reforma y qué es lo que hay en cuenta, y con eso decides. Porque al final España es muy grande y aunque todos los españoles más o menos tenemos los mismos hábitos de consumo y las mismas formas de trabajar, cada zona es un mundo y te puedes encontrar zonas que una reforma está muy bien valorada, pero también te puedes encontrar zonas que te podrás acabar gastando 300, o a día de hoy casi es imposible gastarte tan poco, sino incluso más en una reforma, y el cliente final eso no te lo acabe valorando. Sí que también es muy importante que si tú te lo vas a vender, tengas muy claro a quién se lo vas a vender, que será una familia joven, a un jubilado, a un extranjero que viene del norte de Europa, del sur, a un lo que sea, a un inmigrante que viene de donde sea y que quiere traer a su familia, ¿no? Entonces, cuando tienes muy claro quién va a venir, te será mucho más fácil optimizar la operación para saber si te tienes que gastar más o menos en esa inversión que luego quieres llegar a vender. Muy bien, eso me ha gustado mucho, ver, focalizarte, ¿no? y visualizar ya cuál va a ser tu cliente ideal, ¿no? Tu comprador ideal para optimizar mucho. Sí, y antes te comentaba, antes de entrar en sala, esta misma semana hice una tasación, ¿no? Que al final voy como técnico allí y tal, que estaba saliendo una familia, 35 años debían tener los dos, con un bebé, que estaban comprando una vivienda por 220, creo que era, pero de alguien que había comprado esa vivienda hacía 3 meses por 90. De hecho, a mí me lo explicó el API porque estaba allí, hacía el croquis, estaba haciendo un poco toda la operación, y como me gustan las inversiones, ¿no? Más que hacer tasaciones, pues me explicó esa operación que fue redonda, ¿no? Pero porque esa persona que arriesgó su capital en un zulo, que era una planta baja de un edificio en los años 70 en Sant Feliu de Llobregat, a 20 minutos de Barcelona, pero tampoco... ya supo ver en su momento que ese espacio se podía reconvertir, ya podía ser fácil conseguir la licencia en el ayuntamiento para conseguir la cédula. O sea, ahí hay un riesgo también, claro, que uno está asumiendo, pero que ya tuvo en cuenta que eso sería para una familia. Wow, vaya operación, ¿eh? Sí. Ojalá todas salieran. Claro. Así. Sí. Claro. Y a día de hoy, o sea, septiembre del 2024, no es fácil encontrar buenas operaciones de flip. O sea, yo hago cenas cada mes con personas que se dedican a transformar viviendas en Barcelona, y siempre todo el mundo, oye, si tienes algo me dices. Me llamas, sí, claro. Y dices, bueno, si lo consigo, te voy a llevar a ti. Claro. O sea, es complicado, pero sí, aún existen oportunidades. Siempre hay que estar atento. Bueno, y así como curiosidad, ¿alguna tasación? La tasación de la vivienda más chunga que hayas tenido que tasar, y la vivienda más cara, así para ver las dos caras de esa profesión. Es curioso. Yo, de hecho, algún día escribiré un libro sobre anécdotas de tasaciones, porque, o sea, he estado en casa de deportistas, de empresarios, de emprendedores, de gente más o menos reconocida. Y entonces, bueno, es que anécdotas hay muchísimas, al menos del sector de tasación, también en mis inmuebles, que me han pasado, pero yo he estado en la vivienda más cara, en el piso más caro de Barcelona, tasado hace un mes, o sea que por lo tanto tal, y que por ser tan cara fue muy difícil de justificar, porque es un bloque de 7 viviendas en una plaza muy céntrica de Barcelona, con portero 24/7, piscina, sauna, jacuzzi, zona de masajes, sala de reuniones, incluso lavacoches, cosa que, creo que no hay ninguna otra finca en España que tenga lavacoches 24/7 allí, que costó, eran 600 metros cuadrados de vivienda, ¿vale? O sea, y te la vendían vacía, o sea, sin paredes, sin instalaciones, sin muebles, y bueno, pues costaba más de 6 millones de euros, vacía, ¿eh? O sea, justifícale a alguien que está en Madrid que eso vale eso, ¿no? Y luego también he estado en la vivienda más pequeña de Barcelona, que por ser tan pequeña no era vivienda, pero que también nos encontramos muy a menudo, ¿no? Esas operaciones que te decía, ¿no? De repente llegas a un sitio y tienes que
intentarle hacer explicar a alguien de que eso no es habitable, ¿no? O sea, que en ese caso eran 17 metros cuadrados en la frontera entre Hospitalet y Barcelona, era un zulo, era un tubo que salía media habitación, una sala de estar, comedor pequeñísima, la cocina era parte del pasillo, bueno, que no había luz natural, o sea, eso que lo que decíamos antes, ¿no? Que las leyes están, muchas veces parece que están para fastidiar, pero en ese caso moralmente eso no se podía vender. Y de hecho, por escrituras eso no era vivienda, ¿no? Pero sí que te encuentras casos muy, muy curiosos y interesantes. ¿Cuántos son los metros cuadrados mínimos que tiene que tener una vivienda en Barcelona? Porque eso luego cambia en cada localidad, ¿tiene las competencias para determinar eso o va por provincia, comunidad autónoma? ¿Eso cómo funciona? Aquí me pillas porque, o sea, en Cataluña dependemos de las cédulas de habitabilidad, sí. Y yo no hago cédulas, pero yo juraría que en menos de 35 metros cuadrados no puede ser vivienda. Vale. Y luego has dicho habitaciones y te has justificado como que cada habitación tiene más de 7 metros, ¿has dicho? Sí, 6 metros cuadrados. 6 metros cuadrados es lo mínimo que tiene que tener una habitación. Sí. ¿Eso en Cataluña o en Barcelona? En Cataluña. Cataluña. La ley en este caso es catalana. Pero bueno, o sea, al final también los que tenemos los territorios que dependemos de las cédulas de habitabilidad son un engorro, es una burocracia más, ¿no? Que, ostras, ahora pagarle a alguien 300 euros para un papel, tal. Ya. Pero sí que es verdad que es una forma, un sistema para que la gente pueda habitar. Sí, un sistema garantista, ¿no? Pero o sea, bueno, a veces que se tuerce tanto que se pasa de tuerca. Déjame, ahora que estabas preguntando por anécdotas, te explicaré una. Me contrató alguien que luego ya nos acabamos conociendo, pero que tenía una docena de inmuebles en Barcelona, todos en Barcelona capital, grandes plazas, al lado del Mercat de Sant Antoni, al lado de la prisión de la Modelo, que está aquí al lado, en Poblasec, o sea, plazas muy, muy, muy buenas. Todo lo tenía en Lau, en alquileres de larga duración, y tenía una deuda con Hacienda muy alta, ¿vale? Y claro, como tenía alquileres, yo sabía a cuánto cobraba los alquileres, entre 300 y 500 euros, viviendas en zonas premium, que a día de hoy las podría sacar a 1.500, 2.000 cada una, y como estaba perdiendo dinero en esos inmuebles, se veía obligado bueno, pues en ese caso a pedir unas tasaciones para poder notificar a la administración correspondiente de que él tenía un patrimonio y poderlo malvender o lo que fuera, ¿no? Claro, él lo tenía alquilado a gente pues que llegaban a España y que necesitaban algún sitio para vivir, pero yo no sé si él era consciente de que esa gente, que les pagaban 400 euros al mes para estar allí, luego realquilaban habitaciones. Claro. ¿No? Entonces, yo he llegado a ver, y no te exagero, un local en la calle Entenza de Barcelona de 25 metros lineales de largo, no, o más, lleno de habitaciones como si fuera un episodio de Black Mirror, sin luz natural, sin ventilación, y malvendiendo, y sin yo ser consciente si el propietario era consciente o sea, parecía un país del tercer mundo, y esto está sucediendo en Barcelona, ¿no? Y no me enorgullezco, sino al revés, es una denuncia que hago, claro. Pero que al final las leyes también están para evitar esa mala habitabilidad, ¿no? Y para que los inversores pues, podamos ayudar a que nuestras rentabilidades sean humanas, ¿no? Otra vez, ese concepto que te decía antes, ¿no? A que las cosas pues, se hagan, pero que se hagan más o menos bien, porque sí que es verdad que hay ciertas personas que culturalmente, yo he estado en Pakistán, por ejemplo, o en China, que culturalmente no les importa vivir en cualquier lado, pero bueno, vivimos en una democracia que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y que creo que al menos los que vivimos aquí, pues una habitación tiene que tener 6 metros cuadrados y ventilación natural, si no, no es habitación. Si tú en Idealista ves que hay un ventilador de estos de aire acondicionado o de purificación de aire, y toda la luz que hay es luz artificial, tiembla, porque probablemente estás a punto de comprar un zulo que quizá incluso no es legal, ¿no? O sea, y esto pasa, y tenemos que entre todos pues, evitar que no suceda. Sí, sí. Bueno, Albert, pues vamos a ir terminando, pero no quiero dejar de hablar de Valio. Perfecto. Claro, de todo lo que dentro de toda esta ayuda y todos estos podcasts que intentamos hacer para concienciar, para ayudar, para intentar mostrar nuestras experiencias, ¿no? Y que les sirvan a alguien. Sí. Bueno, pues vosotros tenéis ahí una labor fundamental, que es la formación pura y dura.
Sí. ¿Qué podemos encontrar en Valio? ¿Con qué tipo de formación nos ofrecéis? ¿Cómo podemos acceder a vosotros? ¿Tenéis unos packs Bien. para acceder a todo? Cuéntanos un poquito. Valio nació con la voluntad de ayudar a las personas a que esa herramienta tan poderosa que se llama dinero la sepamos manejar durante nuestra vida de 80 o 100 años. Porque luego, viajando por el mundo, te das cuenta de que en China, en Israel, en Pakistán, en la India, en casa la gente habla de dinero, no es un tema tabú. Y de hecho, si existe nuestro podcast de nudismo financiero, en parte es para intentar desnudar y para intentar ayudar a las personas a que ese tema, que incluso a veces entre amigos y familiares aún es tabú, se pueda abrir y podamos manejar el dinero durante nuestra vida, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría a la audiencia es que se den de alta la newsletter, que constantemente cada semana vamos dando alguna píldora de pequeños consejos de inversión o de ayudas. Valio tenemos un programa que es Valio Pro, en el que 2-3 veces al año abrimos puertas y donde tenemos contenido, unos 50 cursos de cualquier tema relacionado con el dinero, inversión, monetización, ahorro, lo que sea, desde cómo ganar dinero vendiendo tu propio libro, a si eres deportista, cómo monetizar y generar patrimonio como deportista durante esos 3 años que vas a estar trabajando, a inversión en inmuebles, etcétera, etcétera. Y luego tenemos programas de formación, tenemos programas con acompañamiento, tenemos el gran Alex Gris, reconocido como PSI en España, el mejor, que hace un programa durante unos meses para ayudar a los que quieran ser PSIs entre la operación. Yo me dedico también a hacer un programa para esas personas que buscan esa primera vivienda rentable, porque insistimos que cualquier operación, si te sale mal, te puede dejar fuera, pero que si te sale bien, te puede cambiar la vida, ¿no? Y qué mejor que alguien que cada día toca el terreno y puede ayudar, ¿no? en saber, en aconsejar en cada uno de esos puntos, ¿no? Que si la notaría, la negociación, la financiación, el alquiler, los tipos de alquiler, etcétera, etcétera. Y al final, Valio Pro y estos programas son nuestra forma de llegar a la audiencia y de un poco también generar ese pequeño impacto en nuestra sociedad para que, bueno, pues para que todos sepamos manejar mejor el dinero y no sé si conseguir esa libertad financiera, de la que yo no creo, sino al menos poder obtener más esa comodidad financiera, ¿no? O esa tranquilidad financiera para poder, a lo largo de cada una de las etapas de la vida, poder dormir más tranquilo. Muy bien, muy buen motivo y seguro que habéis ayudado a muchísima gente a ese despertar, ¿no? De poder salir de su normalidad, de su comodidad, sino buscar pues, una comodidad diferente, ¿no? Estar más tranquilo, pero ya respaldado con unos ingresos pasivos y cada vez poder vivir mejor y poder disfrutar más de lo que más te guste. Albert, para terminar ahora sí, yo siempre os pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor error en inversión? Ya no el más grande a lo mejor en cuanto a dinero que más te haya hecho perder, sino del que más hayas podido aprender. Vale. Y que lo compartas con toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, para que estén en preaviso. Mira, no me la esperaba, la verdad, no la tenía preparada. Yo he tenido muchos errores, muchos en la inversión. O sea, también es cierto que la suma de todos ellos no han justificado los éxitos que también he tenido por el camino, o sea que no tengo ninguna mala operación que digas, ostras. O sea, quizá mi mayor error es, yo ahora ya tengo 42, ¿vale? La primera inversión la hice pues hará 10, 15 años. Bueno, quizás si me hubiera dado cuenta antes, quizá hubiera hecho alguna otra operación antes, ¿no? O sea, al final el factor tiempo es fundamental. En Valio tenemos el valor del largoplacismo, que creemos mucho en ello, ¿no? De hecho, yo tengo 3 hijos y no sé si van a heredar nada, pero que espero que sí, francamente, porque si no es mi motivo de hacer todo esto, pero sí que esta educación, ¿no? Para tomar muy buenas decisiones, pero mejor tomar una mala decisión hoy que una demasiado buena demasiado tarde, ¿no? Entonces, ese factor, ¿no? De ir poco a poco generando esa pequeña bola de nieve, en cuanto antes empieces, pues mucho mejor. Fenomenal. Pues anotado queda. Y muchísimas gracias, Albert, por, lo dicho, haberme abierto las puertas aquí de vuestra segunda casa, Valio. Y nada, ha sido un placer poder compartir todas estas experiencias tuyas, todo este conocimiento, que muchas veces, esto es lo bueno, ¿no? De meterte ahí de lleno en
que un experto comparta todas sus experiencias para saber cómo funciona bien todo este mundo de la tasación, y que mejor que de la mano de un inversor, ¿no? Que entiende más ahí las todas del día a día. todas las cosillas. Así Muy que bien. bueno, Gracias a vosotros por la oportunidad. Hasta Muchas pronto. gracias, Tara.